Le damos la bienvenida al estudio virtual de Sin Máscaras al periodista Pedro Miguel, que nos acompaña el día de hoy, esta tarde en Sin Máscaras. Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás? Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo andamos? Bien y de buenas. Eso es todo, muy bien. Pedro, el día de hoy el presidente López Obrador, más allá de, por supuesto, darte la bienvenida y que sabes que te apreciamos y te admiramos en este espacio, el día de hoy el presidente López Obrador habla nuevamente en referencia a la extradición que pues está prácticamente en unos días del periodista australiano Julian Assange, cofundador de Wikileaks. Si se extradita Julian Assange a los Estados Unidos, estaría enfrentando alrededor de 174 años de prisión. Me gustaría saber, porque tú has sido constante en este tema, tu reflexión ante lo que ya parece inminente, ¿no? Que es la extradición de Assange a Estados Unidos, que reitera el presidente López Obrador, asilo político a Assange en nuestro país. ¿Qué piensas a tan solo escasos momentos de lo que ya parece definitivo, Pedro? Bueno, no, todavía hay un recurso que la defensa plantea ante la justicia de Londres. Entonces, quizá no sea tan inminente la extradición, ¿no? Todavía hay un paso. Hay que agotarlo y, bueno, pues esperar a que fructifique. En todo caso, bueno, primero yo creo que es muy meritorio de Hans Salazar el estarle dando oportunidades al presidente López Obrador de que se manifieste sobre el caso de Julian Assange, que además pues él tiene una postura muy clara, sin ninguna ambigüedad. Mira, creo que es un gesto que ennoblece tremendamente al gobierno de la Cuarta Transformación, que recupera las raíces de la diplomacia mexicana, de la presencia de México en el mundo, que ha sido practicar el derecho de asilo sin distingos ideológicos, sin distingos políticos. Hay que recordar, pues desde el caso de los republicanos españoles, el caso de Trotsky, pero también el caso del Shah de Irán, el caso de muchos cubanos contrarrevolucionarios que encontraron asilo en México, por más que los gobiernos priistas siempre mantuvieron cierta cercanía con la revolución cubana. Entonces, pues esto le da una legitimidad a la demanda del presidente López Obrador, pero además hay que agregar otros elementos en el señalamiento presidencial, en el sentido de la inocencia de Assange. Es decir, no podemos dejar de insistir en la monstruosidad de que hay un informador, un periodista, que está siendo sometido a un más que acoso, a un tormento judicial, carcelario, penal, desmesurado, pues por haber contado la verdad, porque las acusaciones son por espionaje. Pero un espía, pues es alguien que trabaja para una potencia. Y Assange no ha trabajado nunca para una potencia, pues ha trabajado para la opinión pública del mundo, ¿no? Para que la opinión pública del mundo conozca la inmundicia del poder de pues, todos los gobiernos a los que desenmascaró en su momento Wikileaks y que ha seguido desenmascarando, ¿no? Entonces, no solo hay un reclamo que reivindique el ejercicio del derecho de asilo, también hay un reclamo por la justicia y también hay un reclamo por la verdad en lo que dijo López Obrador esta mañana, pues me parece tremendo, me parece muy fuerte y me parece además que desenmascara y deja sin piso todas las hipocresías que han querido medrar con los muy lamentables y condenables asesinatos de periodistas en México, para pintar una suerte de dictadura exterminadora de periodistas que manifiestamente no existe, un gobierno enemigo de la libertad de expresión,
pues es todo lo contrario, pues nunca ha habido más libertad de expresión en este país, para pintar a un gobierno que persigue, cuando pues, no hay una persecución política contra nadie. Entonces creo que políticamente también es muy valioso el mensaje de López Obrador, porque desnuda la hipocresía de gobiernos que financian a, a los membretes mercenarios que se la pasan golpeando un día sí y el otro también, a la Cuarta Transformación, a los sectores del Parlamento Europeo que aprobaron una aberración, ¿no? Al respecto, a sectores de esa llamada sociedad civil secuestrada por intereses corporativos que se empeñan en asentar la falsa idea de que en México hay una persecución brutal contra los periodistas y contra la libertad de expresión. Pues no, al contrario. Hay una búsqueda de dignificar las condiciones laborales en las que se desempeñan los y las colegas. Hay un ejercicio de libertad en el que cada quien dice lo que le da la gana. Me refiero al gobierno, porque claro, es decir, si dices cosas que afectan a poderes fácticos, y sobre todo si estás fuera de la Ciudad de México, pues sí, puedes tener problemas porque pues, construir la paz y restaurar el Estado de Derecho son tareas que no se hacen en 3 años ni en 6, ¿eh? Sí, claro, hay riesgos, pero esos riesgos no tienen nada que ver con el desempeño del gobierno federal. Entonces, por todas estas razones, pues yo celebro mucho el posicionamiento de esta mañana. Conociste a Julian Assange, Pedro, hace ya algún tiempo allá en Londres, toda una pues experiencia, ¿no? Desde que entregan la información, el drive, el USB a 2 medios de comunicación, a La Jornada y a Carmen Aristegui, en aquellos momentos también destapando y los famosos hilos, las cloacas de corrupción también dentro de nuestro país. Es decir, aquí la pregunta iría en 2 sentidos. ¿Cómo fue conocer a Julian Assange? Esa experiencia que tuviste conociendo a Julian Assange, con la encomienda, la responsabilidad del famoso drive. Y en un segundo sentido, ¿cuál ha sido el impacto de Assange en el plano internacional y en nuestro país? Incluso liberando información de pues personas en el que en algún momento se le depositó su confianza en líderes políticos, incluso de izquierda, que bueno, incluso hasta salían en los famosos hilos de Assange. ¿Cómo fue esa experiencia, Pedro? Bueno, primero no fue en Londres. Es decir, tuve que ir a Londres, pero de ahí, pues no sé dónde fue, porque nunca supe dónde estuve cuando Assange me entregó los cables. Segundo, no fue a la jornada de Carmen Aristegui, fue solo a la jornada, y Carmen Aristegui fue, pues, casi el único medio informativo que hizo una caja de resonancia y que retomó cosas de la información que estábamos publicando, ¿no? Me detengo en este punto porque hay una reflexión ineludible, y es que, mira, cuando el Washington Post da a conocer el escándalo de Watergate, que acabó con la presidencia de Nixon, pues los otros medios le entraron al asunto y se volvió un tema, el quehacer periodístico de todo Estados Unidos y del mundo, ¿no? Y en los cables que me entregó Assange, pues yo creo que había una potencia explosiva como equivalente a 14 Watergates. Y hubo un vacío mediático. Los medios oligárquicos tradicionales se callaron la boca, y de esa manera lograron minimizar, porque son parte del régimen, el régimen logró minimizar
los daños. Es decir, era para que Felipe Calderón renunciara a la presidencia 4 veces seguidas, ¿no? De ese tamaño. Pues sí, ¿no? Pero el impacto inmediato no fue el que habría debido ser porque el silencio de los medios fue atronador, ¿no? ¿Qué sentí de conocer a Assange? Bueno, pues ñáñaras, pues impresión, pues es una figura mundial, es un Prometeo moderno, y sobre todo pues es un hombre que sabe lo que quiere, que sabe en qué está, que actúa en consecuencia y que cambia el mundo, porque cambió el mundo a raíz de la labor de Wikileaks, que viene desde atrás, no empieza con los cables del Departamento de Estado, ya había tenido una resonancia mundial el caso del asesinato colateral del helicóptero gringo que asesina a civiles iraquíes, entre ellos 2 periodistas, los papeles de Afganistán, y después vinieron otros operativos. Entonces, pues sí, es un tipo que cambió radicalmente al mundo y que además mostró un camino que después siguieron personas como Snowden, por ejemplo, ¿no? Edward Snowden, claro. Snowden, pues yo creo que no habría podido surgir sin Assange, ¿no? Claro. Sin el ejemplo de Assange. Y creo que no habría podido salvar el pellejo si Julian no lo hubiese ayudado a escapar. Julian lo ayudó a escapar. Y bueno, pues creo que Julian sabía perfectamente las consecuencias a las que se exponía, pues porque el poder de una superpotencia, valga el pleonasmo, pues es muy desalmado, es implacable, ¿no? Son venganzas de Estado. Lo que él está sufriendo ahora es una venganza de Estado, ¿no? He conocido muy pocas personas en la vida con esta capacidad de entender a su mundo en profundidad y en extensión, y de actuar en consecuencia y de producir cambios en la realidad que les rodea. Assange es uno de ellos. Increíble las palabras de Pedro Miguel. Pedro, cambiando ligera, bueno, no, en realidad abruptamente de tema, porque también está dentro de la agenda nacional. Este próximo domingo, en el estado de Coahuila, se van a reunir nuevamente en un acto de unidad, como fue en el Estado de México, en Toluca, pues las principales figuras de la Cuarta Transformación, entre ellos secretarios de Estado, los presidenciables, senadores, diputados, intelectuales, periodistas, voceros, en fin, y sobre todo también la militancia y simpatizantes de Morena y de la 4T. Está haciendo mucho ruido el tema de las encuestas. Ya el senador Ricardo Monreal de plano es una actitud de cero negociación en torno a una encuesta. El canciller Marcelo Ebrard hace una semana en una entrevista que no es dato menor en cadena nacional en Televisa, le preguntan acerca de la metodología de la encuesta y si bien no la rechaza, no la descarta del todo, pues sí muestra un poco de incomodidad con la metodología, y hasta el momento la única aspirante que ha mostrado comodidad con la metodología ha sido la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, mientras que el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández pues ha mantenido neutro, no ha hecho nada, no ha dicho nada al respecto. Preguntarte, Pedro, ¿tú crees que la encuesta garantice unidad, o con todo este contexto y coyuntura que se van armando en temas de narrativa puede propiciar una fisura o una ruptura dentro del partido? En 2011, cuando estaba por determinarse quién iba como candidato presidencial por la izquierda, pues se hizo una encuesta
entre López Obrador y Marcelo Ebrard. Y pues ambos aceptaron el resultado de la encuesta y fue Andrés Manuel el que fue como candidato presidencial. No, Peña compró la presidencia, pero bueno, eso es otro asunto, ¿no? El hecho es que hubo una aceptación y no hubo ningún problema. Es un método que se aplicó en el PRD y que lejos de causar conflictos los resolvía. Y resolvía dos conflictos. Por un lado, evitaba algo que es tremendamente desgastante y tremendamente peligroso, que son las precampañas o las campañas internas, ¿no? Por elecciones internas. Evita el método del conciliábulo, la negociación, y evita también, en general, no siempre, lanzar candidatos impopulares que luego pierden la elección, ¿no? Entonces, yo creo que tiene este sentido. Creo que una elección primaria sería tremendamente complicada, que nos metería en dinámicas, es así, riesgosas, de ruptura, etcétera, porque implica la conformación de equipos de campaña de cada precandidato o precandidato, y eso ya te marca una división. En cambio, si lo que estás haciendo es esperar la encuesta, pues solo puedes hacer dos cosas, o hacer bien tu trabajo, el que estás desempeñando, o hacer una tremenda campaña publicitaria apabullante con todos los recursos del marketing. Espero que ninguno de los precandidatos y precandidatas de Morena incurra en esa obscenidad, porque es una forma de intromisión del dinero en la política, y creo que pues de alguna manera es incidir en el sentir popular a punta de billetazos, porque pues la publicidad tiene esto de que pues para que sea eficaz te tiene que apabullar, ¿no? Y tienes que tener 8,000 espectaculares, ¿no? Y estar en la radio chingue con que yo soy el bueno. O sea, esto es un horror, ¿no? Sí, Entonces, sí. ojalá que nadie recurra a eso, y que pues se lleve a cabo una encuesta. No le veo ningún problema. Pues de hecho, en los procesos de cara a la elección de 2021, se hicieron encuestas, fueron ejercicios muy rigurosos en términos de metodología demoscópica. ¿Fueron impugnados? Pues sí, claro que fueron impugnados. Pues si iban 6 a la encuesta, pues solo podía quedar uno, y ese uno no le impugnaba y los otros 5 sí, pues así es. Y también, pues, desfilaban los suspirantes, que llegaban ya con su encuesta hecha y te decían, mira, yo ya hice la encuesta y yo gano. Pues sí, pues si tú la pagaste, ¿cómo no vas a ganar? ¿No? Pero pues aquí se va a hacer otra encuesta, ¿no? Hubo mucha polémica porque fue opaco. Bueno, no se difundió porque pues esto da lugar a discusiones muy desgastantes y muy estériles sobre metodologías demoscópicas, ¿sabes? Esto pues es como ponerse a discutir cuál de las vacunas de COVID es más eficaz. O sea, mira, son discusiones que siempre se empantanan, que no llevan a nada, y se hizo lo que siempre se había hecho, que era reunir a los aspirantes y enseñarles los resultados, que además no son, pues no son en blanco y negro, no son sí o no, sino que se miden muchas cosas, se mide el nivel de conocimiento, el nivel de identificación con el partido, el nivel de credibilidad. O sea, entonces, pues la encuesta no es un instrumento político, es un instrumento técnico que luego pasa a la comisión de elecciones, que es la que toma la decisión política. Bueno, dicho lo anterior, yo creo que no tiene ningún problema hacer una encuesta. Ninguno. Y pues sí, claro, que sea una encuesta científica, rigurosa, metódica, o que sea varias, ¿no? Para que se validen unas con otras, no hay ninguna bronca. Pues eso es lo que pienso. Excelente. Pedro, la atmósfera que vive Morena estos últimos días, pues llama la atención en el debate público. Por decir quién entra y quién sale. La salida del doctor Ángel Valderas ha llamado poderosamente la atención, y el día de hoy se anuncia la integración de la excandidata
al gobierno de Nuevo León por Morena, Clara Luz Flores. Este tipo de cosas, sin duda, hace que se prendan las redes sociales y sobre todo que la gente externe su opinión, preguntándose, bueno, cómo un personaje como Ángel Valderas, que ha defendido el petróleo, la energía nacional, que ha estado en N foros defendiendo la reforma eléctrica enviada por el presidente López Obrador, como infinidad de ejemplos, contrastándolo, por ejemplo, con Clara Luz Flores, que bueno, pues ya la fama se conoce perfectamente bien, ¿no? Y pues no le veo caso reiterarla. Yo te pregunto, ¿cómo ves tú estos movimientos dentro del gobierno, dentro del partido? ¿Tú ves... No son dentro del gobierno. ¿Disculpa? No son dentro del gobierno. En el caso de Clara Luz, es que bueno, se integró a la Secretaría de... Por eso lo digo, dentro del gobierno. ¿Cómo se integró? Bueno, creo que no tienen correlación Ángel y Clara Luz, o sea, creo que no es un quid pro quo, es decir, no es echamos a Ángel para meter a Clara Luz. No, no, para nada, pero sí llama la atención como... Esto, pues, mira, yo creo que lo saludable es ver a quién tienes enfrente, no a quién tienes a un lado. Yo en los debates que están en el entorno de acá prefiero no meterme si no tengo nada que aportar para resolverlos, y en este caso no tengo nada que aportar. Aprecio muchísimo a Ángel Valderas, que es un gran compañero. Respeto las decisiones de la Comisión de Honestidad y Justicia. Está la resolución publicada, pues que cada quien se forme su criterio. Está basada en sucesos locales de Querétaro, de los que no estoy muy al tanto. Lamento la situación. Y no puedo decir más porque lo que sí no voy a hacer, porque no estoy loco, es ponerme a pelear con la gente de mi propio bando. Pues si tenemos enfrente al enemigo, al adversario, tenemos enfrente pues todo el aparato de calumnia, de difamación, la fábrica de echar lodo, los intentos golpistas, los intentos desestabilizadores. Imagínate que yo me voy a estar metiendo en discusiones de si tuvieron razón, de si no tienen razón, de si es una injusticia, de si pinche Ángel, o sea, pero para nada, o sea, no es un asunto que yo, en el que yo quiera participar en ese debate, porque sí te diría una cosa, y es que pues toda la gente que quiera y pueda aportar, bienvenida, o sea, creo en la capacidad de las personas de rectificar, creo en la capacidad de las personas de cambiar de perspectiva, y pues toda la gente que quiere incorporarse me parece que está bien. Me parece que es de lamentar que haya gente excluida, pero insisto, no por eso voy a condenar a la Comisión de Honestidad y Justicia, pues porque no tengo los elementos de juicio que tuvieron los compañeros de esa comisión. Sí creo que hay una falta de entendimiento cuando se rechaza a gente que viene de otros partidos, porque esa gente no viene a imponer el proyecto de los otros partidos, viene a trabajar por la 4T, y mientras trabajen por la 4T, bienvenidas y bienvenidos. Esa es mi posición. Excelente. Finalmente, Pedro, en aras de la libertad de expresión, una reflexión sobre la libertad de expresión para aquellos periodistas que dicen que hoy vivimos en la dictadura que coarta a aquellos que critican o disienten con el presidente de la República. ¿Qué decirles ante ellos en este contexto sobre el asilo a Julian Assange? Pues que reflexionen, ¿no? Que reflexionen y que se pregunten honestamente si este gobierno federal los ha amenazado, los ha enjuiciado, los ha pedido en extradición, ha amenazado con condenarlos a 175 años de cárcel, y
y quizá puedan darse cuenta de la tremenda hipocresía de quienes dicen defenderlos, organizaciones y gobiernos, por igual. Porque esto de que el Departamento de Estado está preocupado por la libertad de expresión en México es hipocresía inmunda. Esto de que la Unión Europea y el Parlamento Europeo están consternados porque han asesinado a periodistas en México es una hipocresía inmunda. Entonces, pues que vean, es decir, y que además vean una cosa, y es que los mecanismos de la censura pues no están en las mañaneras, no están en la Secretaría de Gobernación, no están en la Secretaría de Seguridad, ni en la Sedena. Están, en primer lugar, en los dueños de los medios. El principal agente censor es el dueño corporativo del medio, que le dice al trabajador, al periodista de a pie, eso no lo publicas, porque es mi periódico y te callas la boca. Y la única institución que yo sepa que tiene facultades para censurar en el marco legal actual pues es el Instituto Nacional Electoral, que se la pasa censurando a quien le da la gana. Pues eso sí son la Inquisición de Torquemada, man. Eso les diría. Excelente. Pedro Miguel, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Hans Salazar, quien el día de hoy no nos pudo acompañar, te envía un fuerte abrazo y muchos saludos. Y pues estamos en comunicación permanente. ¿Dónde podemos leerte, Pedro? No solamente en la jornada, sino también en tus redes sociales. @navegaciones en Twitter y Pedro Miguel en Facebook. Ahí estamos. Excelente. Pedro, un fuerte abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Manuel, y un abrazo para Hans. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Pedro Miguel, con nosotros en Sin Máscaras. Adelante, Adri.